Buenos días, nos agarraron aquí las prisas en este programa, pero hoy habíamos platicado de cómo íbamos a llamarle este programa. Y como se trata del presupuesto de la Universidad Michoacana, y yo creo que ahí tiene que ver mucho con el manejo público del presupuesto, ¿sí? La transparencia, porque esto pues ha pegado muy fuerte, no solamente a la Universidad Michoacana, al Estado. Acabamos de tener un problema con la deuda, que no sabe quién fue el responsable, y nacionalmente el presidente Calderón nos tiene endeudados con quién sabe cuántos billones de pesos, ¿no? 5 millones de millones. 5 millones de millones. Entonces, es una cantidad espantosa. Entonces, nos vamos al micro de la Universidad Michoacana, y para eso tenemos aquí a Eric Avilés, de Mexicanos Primero. Sí. Y bueno, periodista, doctor en desarrollo regional, etcétera, un amplio currículum. Y tenemos también aquí a una compañera del Movimiento de Izquierda Revolucionario, que ella es María Berenice Agavo Díaz, y Emiliano Raya. Entonces, también de la universidad, y queremos platicar sobre el presupuesto, ¿no? Entonces ustedes van a ser los que, de hecho, van a ser, yo nomás voy a lanzar alguna que otra anzuelillo. Como veo que tú traes un montón de cosas, ellos también traen algo, pero nada más que nos dijeras cuál es el presupuesto, cómo ha ido el presupuesto de la Universidad Michoacana los últimos, por ejemplo, años. Bueno, en general ha ido incrementándose, estimado Leopoldo, amigos, pero en esta ocasión se está proyectando un recorte de 245.655.000 pesos, que pues sí es una cifra importante respecto al presupuesto de la universidad, que es aproximadamente el 10%. El detalle radica en que toda reducción o aumento presupuestal siempre cuestiona, pone en jaque la vocación gubernamental para favorecer o para desfavorecer el ámbito al que se le está afectando presupuestalmente. En este caso, pues inmediatamente viene la pregunta, ¿por qué recortarle dinero a la Universidad Michoacana? 250,000, dices. 45. 250,000 millones de pesos. 45, 250 millones de pesos. 250. ¿Y cuál es el presupuesto que se está manejando en la universidad? Pues básico, ya con todo lo de CONACYTS. Hablaba el señor rector en alguna reunión que tuvimos con él de aproximadamente 3,000 millones de pesos, ya integrando todos los apoyos que se consiguen. Sí. Y decías hace un momento que cuánto le tocaba a cada uno de los, ¿qué? 55,000 alumnos. Aproximadamente 33,000 pesos. 33,000 pesos. Esto equivaldría, si hacemos, ya sabemos que las divisiones, que este tipo de costos por alumno luego son un poquito odiosos y chocantes, pero vale la pena porque la Michoacana es un caso particular a nivel nacional. Estaríamos hablando de que con 245,655,000 pesos, 650,000 pesos, alcanzaría para atender a 7,443 alumnos. De esa magnitud es el recorte, es como si estuvieran quitando la facultad de Derecho o la de Administración del mapa. Es 7,443 alumnos, son más que toda la matrícula de las normales. ¿De quién es esa determinación de la reducción? Pues bueno, ahorita es el proyecto de presupuesto de egresos para el 2013. La decisión está en manos del Congreso del Estado. Ahorita la pelota está en el ámbito del Poder Legislativo y ellos, considero, deben de argumentar claramente a qué se debe esta reducción, si se justifica, dado que, bueno, la pirámide etaria está tendiendo más a que cada vez los alumnos se vayan terciarizando en cuanto al grueso de la pirámide, es decir, en otros años el grueso de los estudiantes estaba en primaria, ahora pues parece que ya no son necesarias tantas primarias sino secundarias, y la tendencia va a ser que vaya incrementándose. En educación superior tenemos una cobertura lamentable, somos de los últimos lugares a nivel nacional, y en proporción de egresados por cada niño de primaria tenemos 10 de cada 100 que egresan. Más dramático aún, en la cohorte de 1994, es decir, los niños que entraron en 1994 a primero de primaria debieron haber egresado en 2012. De cada 100 niños que ingresaron en 1994 en Michoacán, egresaron solamente 9.1 en 2012 en tiempo y forma.
algo está pasando con este sistema educativo estatal que es replicador de desigualdades y potenciador de efectos indeseados como el crimen organizado, por supuesto, el tema de la migración, el desempleo, etcétera. Entonces, es verdaderamente contracíclico, atenta en contra de las tendencias que pudiéramos pensar de la generación de nuevos campus en la entidad, este tipo de políticas. Por ejemplo, en un caso que conozco en primera persona, en la Universidad de la Ciénega, sus edificios costaron 100 millones de pesos. Con esto se pudieron haber hecho 2 campus y medio. Se pudo haber hecho el campus de Huetamo, que tanta falta hace por allá, el campus de Ciudad Hidalgo bien concluido, terminado con equipamiento. En fin, hay una serie de cuestiones, sí, que podemos comparar efectivamente, sí, incongruencias, que podemos compararlas y decimos, pues no es posible. ¿Qué opinan, Berenice? Bueno, para empezar quisiéramos puntualizar que la iniciativa de la disminución al presupuesto universitario es una iniciativa del gobernador del estado propiamente hablando, ¿no? Es una iniciativa que se presenta donde se plantea esta disminución al presupuesto universitario con la relevancia que ya menciona acerca de la cantidad de estudiantes a los que se les va a dejar de atender en el siguiente año o a los que se les va a dar una atención no lo suficientemente buena para los estándares de la universidad. Entonces lo que opinamos, por supuesto, es que en esta época en la que el país se encuentra con niveles de desempleo, con muy pocas oportunidades para los jóvenes, principalmente en nuestro país, apostarle a la educación es apostarle al futuro, porque si tenemos una generación de jóvenes donde el 70% de los jóvenes en el país no tienen acceso a la educación superior y son los jóvenes los que van a ser el futuro de nuestro país, entonces estamos viendo que hay algo mal en la asignación de los presupuestos, que no se ve como una prioridad el atender la demanda educativa como algo que es necesario para construir un mejor país, un país más igualitario. En nuestro país, como mencionaba, los jóvenes estos 70 millones de jóvenes, estos 70% de jóvenes que equivalen a 20 millones de jóvenes aproximadamente, son jóvenes que no tienen la posibilidad de ingresar a la educación superior, pero tampoco tienen la posibilidad de encontrar un buen empleo. Entonces lo que les queda es o migrar a Estados Unidos o la alternativa que se está generando por desfortuna en México hoy, que es la alternativa del narcotráfico. O sea, realmente este país no le está dando propuestas, no le está dando oportunidades a la juventud. Entonces lo que pensamos es que la educación es algo a lo que los gobiernos y la sociedad debería de pugnar para que los gobiernos le apostaran. Pero también, a nosotros también nos interesa mucho discutir sobre los contenidos de esta educación. O sea, el tema no solamente es que los presupuestos no se disminuyan, sino que aumenten, pero también estamos hablando de ¿a qué se destinan esos presupuestos? Y ahí el tema tan relevante de la cuestión de la transparencia. Nosotros queremos que estos 200 millones, 245 millones, casi 250, no se disminuyan a la universidad porque queremos y que además sea transparente porque queremos saber en qué se va a gastar ese dinero. O sea, queremos que los estudiantes, la comunidad universitaria, la sociedad en general sepan qué se va a gastar ese dinero y que ese dinero efectivamente se vaya al incremento en la matrícula, por ejemplo en medicina, donde tenemos una cobertura por debajo de la necesaria. O sea, las acreditadoras han pugnado porque la matrícula en medicina se disminuya como una política para cuantificar la calidad en esta carrera. Y en realidad lo que nosotros pensamos es que la calidad de una facultad no se mide por la cantidad de alumnos que tenga, sino por la capacidad que se le dé en infraestructura, en maestros, para atender esa demanda. Si en México tenemos menos médicos de los que se requieren, tenemos 1.5 aproximadamente, y cuando lo recomendado son 3 médicos por cada 1,000 habitantes, si tenemos menos médicos de lo que se requiere, pero a la vez tenemos instituciones, tenemos sistemas de evaluación que le demandan a las facultades disminuir la matrícula en esas carreras que son tan esenciales para nuestro país, entonces vemos que hay más de una cosa que está mal, no solamente la asignación del presupuesto, no solamente la transparencia, sino en general todas las políticas públicas que se están haciendo en materia educativa tendrían que ser revisadas y tendrían que ser cuestionadas. Nosotros, por ejemplo, no estamos en contra de un sistema de acreditación, de un sistema de evaluación, pero sí estamos en contra del actual sistema de acreditación y del actual sistema de evaluación, porque consideramos que no atiende los fines de la universidad y que no responde a las necesidades de la población en general. Entonces, bueno,
un poco para redondear mi participación, lo que decimos es que no solamente, para nosotros el tema central no solamente es la no disminución al presupuesto y el tema de la transparencia, son temas muy importantes, pero nosotros también estamos discutiendo los contenidos de esta educación, estamos discutiendo las políticas públicas en términos de recortes de matrícula y las políticas públicas en términos de calidad. Creemos que eso es fundamental hoy en día para nuestro país. Compañero, ¿qué nos diría de las acreditaciones? ¿Qué es lo que ustedes están planteando en eso de las acreditaciones? Pues mira, el problema de la acreditación es un problema bastante complejo. Las acreditadoras surgen como organismos todopoderosos que se dedican a certificar quién tiene calidad y quién no tiene calidad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la Universidad Michoacana, que es relativamente poco que entró dentro de estos procesos de acreditación, esta vorágine, ha ido incrementando todas las carreras y los planes y programas de estudio acreditados, pero lo que hemos visto es que en realidad no ha habido un incremento no ha habido una mejora dentro de la infraestructura de las facultades, ni dentro de las escuelas, los institutos que se han acreditado, ni tampoco ha habido un incremento cualitativo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En realidad los procesos se mantienen igual. Los planes y programas de estudio, a lo mucho, algunos han tratado no de mejorarlos, sino de adecuarlos a los planes y programas de estudios que las acreditadoras han dicho que tienen que mejorar. Esto tiene que ver con toda una concepción curricular de la enseñanza, tiene que ver con toda una concepción de qué ingenieros quieren que se egresen, de qué historiadores, de qué filósofos, de qué economistas quieren que se egresen, ¿no? ¿Qué país se quiere formar con estos nuevos elementos? El gran problema de las acreditadoras que nosotros vemos es que en primera hacen una tábula rasa acerca de todas las universidades. Nunca hacen una evaluación, o lo que le llaman una autoevaluación, un proceso de autoevaluación en el que todas las universidades caben en ese mismo proceso de autoevaluación. No tienen o entienden las particularidades de cada una de ellas, así como no entienden cuáles son la propuesta metodológica, la propuesta académica, las relaciones que tiene la universidad con su entorno. Entonces, para ellos es lo mismo evaluar una facultad, pongamos un ejemplo, una facultad de historia de la Universidad Autónoma Nacional, con la cantidad de alumnos que tiene, con la infraestructura que tiene y con la calidad de maestros que tiene, que evaluar una universidad particular, privada, en la sierra de Songolica, ¿no? Para ellos es exactamente lo mismo, tienen que tener los mismos características y los mismos puntos a evaluar. Por supuesto que es muy diferente, ni por supuesto que universidades como la Michoacana, la que el recorte presupuestal va siendo cada vez, bueno, que ahorita se va a ejemplificar, pero que además el recorte en cuanto a las políticas educativas va siendo mayor, tiene diferentes puntos a evaluar y a tratarlo, y además tiene una concepción diferente. De su misma ley orgánica se estipula una universidad diferente a las del resto del país. Entonces, esas acreditadoras lo que hacen es que nos exigen cumplir ciertos parámetros. El caso más patético y el más grave que nosotros consideramos es el caso de medicina, en el que para poder ser acreditadas se les exige que restrinjan su matrícula. Sí. A otros países es gravísimo, dado que una de las facultades que deberíamos estar priorizando el ingreso y egreso de compañeros justamente en esta facultad, ¿no? Uno de los temas nodales ahorita en México es la incapacidad que tenemos de cobertura médica, ¿no? Sí. Y eso no pasa porque no tengamos buenos médicos, sino porque no tenemos los suficientes médicos ni los distribuimos de manera adecuada en el país. Es el gran problema de las acreditadoras. Ahora, el otro gran problema es que nos pueden limosnear el crédito, ¿no? O sea, tenemos que pedir el presupuesto, tenemos que pedir el dinero de manera insultante, ¿no? Una universidad como la Michoacana no tendría por qué estar limosneando recursos. Sí. La universidad tendría que tener garantizada una cantidad suficiente de recursos para poder solventar todas las necesidades que tienen ellos, ¿no? Es el gran problema con las acreditadoras que nosotros vemos, ¿no? Eric, a mí sí me gustaría hacer mucho énfasis en eso de las acreditaciones, ¿sabes? Porque es como que dices, si tú te acreditas y te adecuas a lo que yo te planteo, te voy a dar dinero. Si no lo haces, entonces no te voy a dar dinero. Entonces, ¿cómo ves tú esto de las acreditaciones y de dónde surge esto? Bueno, las acreditaciones, por supuesto que vienen del tema de los modelos de calidad, que vienen de la administración de empresas propiamente. Son modelos que están diseñados para hacer funcionar de mejor manera las instituciones u organismos. En muchas ocasiones Perdón que te interrumpa, mejor, ¿para qué? ¿Para qué sirven las acreditaciones? No, o sea, para que funcionen mejor las instituciones, mejor ¿para qué? ¿O para quién? Bueno, de acuerdo a los parámetros o criterios que se establecen, por supuesto, debe de haber
previamente, antes de toda implantación de un modelo de calidad, debe de haber una reunión para discutir un consenso amplio, para discutir las finalidades de aquella universidad, de aquel instituto, de aquella microempresa, de aquel organismo gubernamental o no gubernamental. Lamentablemente hemos visto que en muchas ocasiones la implantación de acreditaciones o de modelos de calidad no se da de manera consensuada. Es decir, si antes no sentaste en la mesa, si no lograste la construcción de consensos, de las verdaderas finalidades de la universidad, del mínimo común multiplicador. Ahorita, por ejemplo, nos estamos dando cuenta de que estamos girando en torno al mismo tema. Organizaciones como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Coparmex, la Unión Social de Empresarios de México, capítulo Michoacán, Mexicanos Primero, la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, algo hay en común definitivamente. Es innegable que estamos persiguiendo un objetivo común. ¿Qué es lo que haría falta? Simplemente definir hasta dónde, en qué punto hay verdadera confluencia. A lo mejor decimos, en el tema de las acreditaciones no iríamos juntos, pero en el tema de la transparencia sí, vamos a conformar un consejo ciudadano de seguimiento y vigilancia para la Michoacana. Y va a haber 30, 40 sillas y nadie debe de ser funcionario, ni tener intereses, ni cobrar, ni recibir calificación ahí dentro. Vamos a buscar que sean padres de familia de los muchachos, vamos a buscar que sean egresados y a lo mejor algún concejal, ¿no? Pero con la intención de construir consenso. Si no se logra esa gran discusión y ese gran acuerdo, toda implantación es vertical. Entonces, yo creo que es una cosa importante, ¿no? Sí. Confluir todo mundo en buscar la transparencia y de cómo se va a manejar este presupuesto. Bueno, nos vamos a ir a un cortecito porque la compañera así nos lo indica. Bueno, estamos hablando de las acreditaciones. Creo que concluimos que lo importante es manejar públicamente el presupuesto de la Universidad de Michoacana, ¿sí? Para empezar, Una de las cosas importantes. De las cosas importantes, yo creo que eso es muy importante, que todas las fuerzas de la universidad, su profesorado, alumnos y empleados, nos abocáramos a exigir una transparencia absoluta. Yo desde que trabajo en la universidad hace un buen número de años, el presupuesto siempre ha sido como cosas así que se dicen, bueno, pues que hubo un presupuesto, pero nunca se sabe ni para dónde fue tanta cantidad, ni cuánto gana un funcionario, cuánto gana un maestro de alto nivel, uno de mediano, cuánto recibe con las becas del Sistema Nacional de Investigadores, etcétera, ¿no? O sea, todas esas cosas pasan por alto. Bueno, entonces yo creo que eso a mí me queda bastante claro y quiero que quede claro para la gente que como dicen los raroescuchas o los rarovidentes. Pero yo creo que yo sí quiero hacer un poco de historia. Esto de las acreditaciones viene de la firma del Tratado de Libre Comercio en 1992 por Salinas. Después en 94 se implementa, los zapatistas por eso dijeron que no. Y entonces se crea prácticamente de inmediato el Ceneval. Y el Ceneval entonces empieza a impartir políticas de decir cuáles son buenos y cuáles son malos, ¿sí? Y cuáles son los parámetros de calidad. Yo recuerdo, voy a poner aquí voy a alargar quizá un cachitito, una anécdota de Paulo Freire, que dice, ponía un científico y una gente que no sabía leer ni escribir, a ver quién sabía más. A lo mejor ustedes lo conocen. Y entonces le dice, a ver, tú hazle una pregunta al que no conoce nada. Y entonces un ingeniero electrónico le pregunta a una gente que no sabe leer ni escribir, le dice, bueno, oye, tú y la teoría electromagnética, o quién fue, qué es un watt, o qué es, etcétera, cualquier cosa de esas, y dice, no, pues yo no lo sé. Entonces dice, a ver, ahora tú hazle una pregunta al señor al científico, al ingeniero, ¿qué sabe? Y le dice, oye, ¿cuánto tiempo tarda en hacer un pollito? No, pues no sé. Y así, y el otro le pregunta, y sí, así sucesivamente, y resulta que los dos son totalmente ignorantes, ¿no? Pero claro, como yo soy el que sé, entonces digo, ese no sabe. Entonces yo creo que eso es algo semejante que lo que está planteando en esto de las evaluaciones, porque ¿para qué está sirviendo la universidad pública en este momento? La universidad nace con un criterio regional No, y debe ser construido desde abajo. No, pero todas las universidades, ¿cuál es el objetivo que están siguiendo perfectamente? Estamos siguiendo un patrón, yo creo,
que es el que nos está estableciendo el Tratado de Libre Comercio, y fundamentalmente el capital. Tan es así que, por ejemplo, empresas tan grandes como General Motors, etcétera, tienen sus universidades, prácticamente tienen lo suyo, ¿sí? Entonces, creo que es por ahí. Entonces, ahora lo que valdría la pena es decir, ¿cómo vamos a confluir para llegar a tener contenidos que nos permitan no tener tanta gente desempleada, tanta gente capacitada que está teniendo que emigrar? Y no solamente es un problema nacional ni estatal, es un problema mundial. En España, estamos viendo en Nueva York, los indignados en España, son gente que tienen doctorados y maestrías y dicen, no tenemos en qué trabajar. Eso nos pasa aquí también en la Michoacana. Yo conozco muchos compañeros doctores que andan buscando que les den unas horas hasta en una escuela privada. Entonces, realmente es un problema estructural del país y del mundo y del Estado. Entonces, ¿cómo creen que valdría la pena seguirle? Pues yo creo que es como muy importante puntualizar que en el tema de las acreditadoras, particularmente lo platicábamos ahorita en el anuncio, las acreditadoras como un negocio lucrativo, muy lucrativo. O sea, en cada visita una acreditadora le cobra a una facultad 110,000 pesos, ¿no? O sea, son cerca de 13,000 programas acreditables. O sea, y esto se va a hacer cada 5 años. Entonces realmente vemos que lo que hay ahí es un negocio bastante lucrativo para las acreditadoras, que además son asociaciones civiles. ¿No tienen acaso las universidades, con toda su planta de doctores, con toda su planta de profesionistas, la capacidad de generar mecanismos que no sean tan costosos y tan lucrativos para evaluar y acreditar los programas de estudio? Yo creo que sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué se le da esa facultad a un organismo externo, de alguna manera, a una asociación civil? Esa capacidad de decir, de influir no solamente en las facultades con la asignación de presupuesto que ya se mencionaba, sino también se les da la capacidad de influir en los planes y programas de estudio. O sea, de decidir qué es lo que los jóvenes hoy en día deben de aprender en una facultad de la que quieran mencionar. Entonces lo que nosotros decimos, esta necesidad de qué es lo que los jóvenes deben aprender hoy en día debería ser un gran consenso social. El problema con el tema de las acreditaciones es que se basa sobre un criterio de calidad, pero este criterio de calidad está muy ligado a los temas, como ya lo mencionaba el compañero, los temas de administración, o sea, por lo tanto muy ligado a la cuestión de las empresas. Y para esto hay que puntualizar varias cosas. Primero, la universidad no es una empresa, y como la universidad lo que hace es satisfacer un derecho social, no puede ser vista como una empresa, no puede ser evaluada bajo estos estándares empresariales. Sería y además, administración pública. Hay que aclarar. Pero además, habría que preguntarle, la cuestión es esta. Calidad no es un concepto universal, o sea, no es lo mismo calidad para el compañero Eric que para mí, o que para una ama de casa, o que para un campesino. Entonces, yo creo que es importante deconstruir y reconstruir el concepto de calidad y preguntarle a los campesinos, y preguntarle al ama de casa, y preguntarle a la sociedad en general qué es lo que entienden por calidad. O sea, qué es la calidad para ellos, qué es lo que la universidad, cuáles son las necesidades que la universidad debe satisfacer. Porque dentro de la ley orgánica, en los fines de la universidad se establece que tiene que formar estudiantes para que intervengan en los grandes problemas económicos, políticos, sociales y culturales del país. Entonces, el tema de la acreditación es un tema que vale mucho la pena analizar, que vale mucho la pena repensar, y por eso nosotros decimos, una de nuestras propuestas es que los estudiantes, que la comunidad universitaria, que la sociedad en general, revise los mecanismos de ingreso a la universidad. Porque, como bien decía, las acreditadoras lo que pretenden es evaluar a dos universidades que son totalmente diferentes con estándares similares. Eso no puede ser. No es lo mismo evaluar a una universidad que tiene una matrícula de 10,000 estudiantes que a una universidad que tiene una matrícula de 50,000. Y además donde sus estudiantes vienen de entornos sociales muy diferentes. Entonces, ese mismo tema se aplica para el tema de los mecanismos de ingreso del Ceneval, por ejemplo. O sea, tú no puedes estandarizar los criterios de ingreso, decir, este es el conocimiento socialmente válido, el cual determina qué estudiante merece ingresar y qué estudiante no merece ingresar. O sea, qué estudiante es rechazado de la universidad. ¿A qué estudiante se le va a coartar su derecho de acceder a la universidad pública, de seguir con sus estudios superiores, que además están consagrados en el artículo 3º, no solamente la educación primaria, secundaria, sino la educación media superior y superior? Entonces,
que un mecanismo estandarizado de evaluación de los conocimientos que son socialmente servibles sea usado para coartar el derecho a la educación pública, creemos que eso no es lo que se debería de aplicar en nuestro país. Cuando lo mencionábamos, reitero, ¿no? O sea, un país en el que tiene al 70% de sus jóvenes fuera de las aulas, un país que eso equivale a 20 millones de jóvenes que solamente les queda migrar o integrarse a actividades ilegales. Entonces lo que decimos es, la educación es un derecho y no se puede coartar ese derecho en base a términos estandarizados. En el caso de medicina, para poner un ejemplo que sea como más claro para lo que nos hacen favor de escucharnos, es, por ejemplo, en el caso de medicina, tenemos que la matrícula por recomendaciones de las acreditadoras se establecen 500 alumnos. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la diferencia entre ese 499, o el alumno que se aceptó al final, y el alumno que se rechazó? ¿Cuántas décimas lo hacen menos apto para ser médico? ¿No? Entonces, eso es algo muy interesante a reflexionar. En realidad, no existe una medición que se pueda decir 100% científica para decir qué persona es más apta o qué persona es menos apta. Y la otra cosa es que estos mecanismos de ingresos están diseñados ad hoc para un estudiante que sea hombre, ¿no? O sea, las mujeres de entrada tenemos una desventaja, un sesgo. O sea, los mecanismos están diseñados para un hombre que sea de una ciudad, ¿no? Y que sea de una clase media. O sea, los jóvenes que vengan del pueblo, los jóvenes que vengan del campo, que sean mujeres, además que sean indígenas, tienen menos probabilidad de aprobar estos exámenes que un joven con estas características que mencionamos, porque así está diseñado el examen, ¿no? Así está diseñado con esos conocimientos. Entonces, lo que nosotros estamos poniendo a discusión es, ¿qué conocimiento es socialmente válido para decidir que un estudiante puede o no seguir con su educación superior? Yo creo que ese no es el fondo. Yo creo que pues estamos todavía peor del tema, no llega ni siquiera a eso, compañera. No me atrevería a discutir ni a rebatir los argumentos porque ni siquiera a eso llegamos. O sea, por ejemplo, mencionas, a nivel nacional el 70% de los jóvenes están fuera. La cobertura a nivel nacional en educación superior es del 30%. ¿Y qué pasa si te digo que en Michoacán es el 19%? Sí, en Michoacán estamos muy por debajo. Sí, entonces la discusión ya ni siquiera se basa en las acreditaciones. Todavía no llegamos a la discusión ni del derecho social a la educación, no llegamos a la discusión del problema de género, no llegamos a la discusión urbano-rural. El problema más radical actualmente es que ni siquiera hay capacidad de atender la cobertura. Ya ni siquiera hablemos todos los demás temas. Algún día espero que tengamos la infraestructura para decir, ahora sí vamos a discutir, debe de haber más ingenieros, debe de haber médicos, los médicos deben de aprender más sobre diabetes, más sobre atender las enfermedades endémicas de la entidad, deben de recuperar los saberes de los médicos tradicionales. Todo ese tipo de debates son muy interesantes y muy ricos, pero creo que todavía no llegamos a esa etapa. O sea, creo que primero, ahorita el gran tema es cómo logramos que todos los niños michoacanos lleguen juntos y a tiempo a graduarse de la universidad. Que haya universidades para todos, que haya, por supuesto, primarias, no de palitos, secundarias de 200 días de clase, bachilleratos en los que no se expulsen, lo que no salgan 30 muchachas embarazadas por semestre. Este tipo de discusiones son todavía más del derecho más elemental todavía, del derecho a la educación, del derecho al desarrollo integral, de tener derecho a la salud, de tener derecho a un empleo. Son muchos derechos que confluyen y que no riñen. Lamentablemente todavía el tema de las acreditaciones ya es algo de segundo piso y lo vemos tal vez como una amenaza, pero ahorita el gran tema es lograr que haya una universidad para todos. Ya que quienes quepan, que cómo quepan, etcétera, lo vamos a debatir y lo vamos a debatir fuerte también, porque no se vale estar expulsando a los muchachos al norte o estarlos prácticamente orillándolos al sicariato, ¿no? No se vale.
No se vale. Yo creo que ahorita debemos de hacer un frente común, todas las organizaciones, todos los ciudadanos, todos los que queremos a Michoacán, para lograr que haya universidad para todos. Si decíamos 7,443 alumnos se quedarían fuera de la universidad si este presupuesto, de acuerdo con el costo por alumno, se estuviese ejerciendo de esa manera. Hay que buscar que esas 7,000 almas, esos 7,000 seres que no son número, que no son una cifra economicista, sino que son humanos que tienen sueños, vida, y que muchos de ellos ven sus deseos de movilidad social cortarse, las alas de sus sueños en algún punto, 91 de cada 100, en algún punto entre primero de primaria y actualmente. Sí, nos quedan escasamente 3 minutos, 2 minutos y medio. Yo quisiera que concluyéramos algo así como, bueno, primero, yo creo que a mí se me hace muy importante la coincidencia de muchos puntos de vista sobre la transparencia de la ONU. Entonces, yo creo que había que abocarnos a exigir, ¿sí?, como sociedad, porque nos está costando cada alumno, cada profesor, cada empleado de la universidad. Entonces, exigir que haya efectivamente una transparencia del manejo, porque a lo mejor hasta esos 250 nos estarían hasta sobrando si se manejara públicamente y se manejara adecuadamente. Yo creo que ahí sería muy importante. Sí. Entonces, a lo mejor mover a la gente a exigir exactamente transparencia en la universidad. Y después vendría el asunto de qué piensa la universidad, la gente de la universidad, para qué le sirve a un ama de casa, a un campesino, etcétera, ¿no? Porque, pues aparentemente dirían, pues a mí no me vale, ¿no? La universidad a mí no me sirve para nada. Entonces, ¿en qué concluirías? En un minuto, Eric. Concluiría hacer un llamado a toda la sociedad michoacana, como ya lo realizó el MIR, lo cual celebro bastante, ya lo realizó Coparmex Michoacán, ya lo realizó UCEM, Mexicanos Primero, Fusidim, a que sigamos sumando voluntades y que logremos, primero, lograr un consejo consultivo para la transparencia en la Michoacana, en donde haya una amplia participación social y haya muchos ojos, muchas manos, muchas maneras de exhibir toda incongruencia que encontremos en el origen, destino y ejercicio de los presupuestos universitarios. O cualquiera de los dos. Pues yo concluiría diciendo que es muy importante ver los temas de una manera más global, o sea, no podemos aislar las temáticas y decir, esto es prioritario y esto es de segundo plano, porque los problemas nos están golpeando de frente y hoy las acreditaciones y las evaluaciones expulsan a muchos estudiantes, sirven más que como para medir quién debe de estar, quién tiene como los conocimientos, sirven para excluir, sirven como filtro. Y bueno, terminaría diciendo que estamos haciendo una campaña de recolección de firmas al interior de la universidad, pero también de la sociedad, para pedir al Congreso que no solamente no disminuya los presupuestos a la universidad, sino que los incremente, para promover la creación de más escuelas, el mejoramiento de la infraestructura. Entonces, estamos invitando a toda la población a que firme este documento que ya pueden encontrar por las redes sociales, a que lo firme y a que se una en esta petición de la no disminución al presupuesto. Y que lo argumenten. Vamos a terminar el programa y vamos a tratar de hacer otro simplemente para ver el asunto de la transparencia. A mí me interesa muchísimo la transparencia. Entonces vamos a invitar a algún funcionario de la universidad para que podamos debatir esto en forma con la gente que es la partícipe, la que dice cómo se reparte el pastel o cómo se debe repartir, aunque dicen que es el consejo universitario. Yo no lo creo tanto así, pero bueno, es lo que decidí. Entonces, pues ya nos despedimos. Nada más por eso quisiera puntualizar algo acerca de la transparencia, que no nada más pasa por el proceso de transparentar los recursos de la universidad, sino por ejemplo en cosas tan elementales como transparentar quién tiene acceso a la universidad y quién no. Por ejemplo, ¿por qué no se publican las listas y el porcentaje que sacó de aciertos y de errores en los exámenes? Eso no existe en la universidad. No, nadie sabe en realidad quién sí queda y quién no pasa por palanca. Excelente. Parte de la transparencia. Excelente. Muy bien, Emiliano Raya. Bueno, nos despedimos, muchas gracias. Gracias. Están invitados otra vuelta para un programa. Muchas gracias. Esperemos que venga una persona de la universidad para ver esto. Y le seguimos después con los contenidos, porque eso es muy importante. Sí, ¿no? Facultad por facultad. Sí, claro. muy bien. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.